El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo cuarto de la Pascua. Celebramos a Jesús el Señor resucitado como el buen pastor. Y para entender a qué se refiere esta imagen de Jesús como el buen pastor, hay que remitir nuestra mirada al crucificado. Y recordando lo que escuchamos en la segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol Pedro, se nos decía: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño. Por eso hay que mirar hacia la cruz. Para que muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas, nos dice el apóstol, fueron curados. Y si ustedes se detienen en la lectura del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, efectivamente van a encontrar que el Señor dice: el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y Él ha dado la vida por nosotros. Que antes de su venida, el único destino para el género humano, consecuencia de su pecado, era la muerte eterna. No había ninguna posibilidad de vida. Y eso lo simboliza claramente la imagen en Génesis 3 de la expulsión del paraíso y las puertas cerradas del paraíso, custodiadas por dos querubines con espadas de fuego que impedían que el hombre y la mujer pudieran entrar. Son imágenes teológicas para mostrar que el pecado causa la muerte eterna. San Pablo va a desarrollar ampliamente esta doctrina de la justificación y vamos a encontrarnos que afirma que cargó sobre sí nuestros pecados, tal como lo está diciendo hoy Pedro, y que se hizo víctima de propiciación por nuestros pecados, que al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado para darnos de nuevo la salvación y en virtud de su resurrección darnos la vida eterna. Esa es la gran verdad de fe que celebramos con esta fiesta de este domingo de Jesús, el buen pastor. ¿Cuál es nuestro papel?
Se nos dice que somos su rebaño, pero no habla ni de rebaños de cabras ni de otro tipo de animales, sino dice rebaños de ovejas. Y no porque seamos tontos, ni porque no tengamos derecho a pensar. Cuando se habla del rebaño de ovejas, se habla de la docilidad. Mire lo que está diciendo el Evangelio hoy. Las ovejas escuchan su voz y lo siguen. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y en una lectura espiritual hemos de entender que esa voz es la voz viva del Evangelio que sigue resonando para todos nosotros, el rebaño de Dios, en la voz viva de la Iglesia, en la voz de sus ministros. Una de las prerrogativas de los ministros ordenados es la de enseñar, además de santificar al pueblo de Dios y de pastorear a ese pueblo de Dios en la persona de Jesús, el buen pastor. Por eso hoy también se reconoce la labor sacerdotal en medio de las comunidades, la cura de almas que realizan los presbíteros y los obispos también al frente de una iglesia particular y el Papa al frente de la Iglesia Universal, donde en el nombre del Señor, encabezando cada pequeña o grande comunidad, se sigue realizando esta obra de pastoreo con una única finalidad: que ninguno de los que forman parte del rebaño del Señor sea arrebatado, que ninguno se pierda. Esa es la tarea, por eso un sacerdote está puesto para que enseñe la palabra de Dios, para que hable, preste sus labios al buen pastor que sigue enseñando e instruyendo a su pueblo. Lógicamente unos tendrán más habilidad que otros para ese oficio. Un sacerdote está puesto para que dé la ración a las horas a su rebaño. Por eso tenemos la vida sacramental, y el sacerdote válidamente ordenado es el que preside especialmente el santo sacrificio, en el que el alimento para ese rebaño es Cristo mismo hecho Eucaristía. Por eso es el que entrega en ese pedacito de pan consagrado el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el alimento que todos nosotros necesitamos para tener vida eterna y que nos santifica. De eso se trata la tarea de santificar de los ministros ordenados. Y el sacerdote pastorea desde las iniciativas pastorales en comunión con la Iglesia diocesana y con la Iglesia universal, para que todos vayamos caminando juntos tras los pasos del único y verdadero pastor. El sacerdote de esta manera es prolongación del ser mismo de Cristo en medio de sus comunidades, para enseñar, para santificar y para regir y pastorear a ese rebaño que se le ha encomendado. Por eso hoy tiene lugar la apertura de la semana vocacional, porque necesitamos de más pastores que sigan guiando y pastoreando la porción del pueblo de Dios. Necesitamos de más sacerdotes, según el corazón de Cristo, buen pastor, dignos ministros del altar, para que se siga ejerciendo esta triple tarea de la cual les he hablado, para que sea el Señor manifestándose permanentemente en medio de su pueblo. Por eso hoy oramos por las vocaciones, a las órdenes sagradas principalmente, pero también a la vida consagrada en la pluralidad de carismas con los cuales sirven también y aportan al pastoreo del pueblo de Dios y a su enriquecimiento espiritual. Finalmente, entendamos que es necesaria la docilidad, la obediencia de nuestra parte ante la voz del Señor que siempre resuena en nuestros oídos, de aprender a identificarlo a Él
y de no terminar por dejarnos pastorear por voces extrañas. Y hoy pululan esas voces con apariencia de bien, con promesas de felicidad. Pululan voces que resuenan en los medios masivos de comunicación. El Papa, sobre todo en esta gira que hizo por el África, nos exhortaba a tener nosotros claridad en qué creemos y a no permitir que nuestra fe se contamine. Lamentablemente muchos creyentes en nuestro tiempo, aunque se identifiquen como católicos y vayan a misa con frecuencia, no tienen reparo en prácticas ajenas a la vida espiritual en Cristo, como el yoga, el control mental, el tai chi, toda una serie de prácticas. Hasta acuden a donde las brujas y esoterismo y todo ese tema que forma parte de la nueva era y que no hay ningún reparo porque sencillamente lo ven como inofensivo. Recuerden que el maligno se sabe camuflar muy bien delante de él y el diablo nunca se nos va a mostrar con cachos y cola, se nos va a mostrar como el ángel de la luz. Por eso es Luzbel. Y muchos incautos caen y se dejan arrastrar y se dejan llevar y se contaminan espiritualmente y luego llegan asustados donde el Padre. Ay, me prendieron las luces, escucho ruidos en la noche, sentí que me ahorcaban, siento una ruina en mi vida, estoy tan enfermo. Y empieza uno a indagarles. Pues claro, le abrieron brechas. El demonio no las va a desaprovechar. Purifiquen su fe, escuchen la voz del Evangelio tal cual es, acójanse a la voluntad de Dios y déjense pastorear por el único que nos puede dar la salvación y que nos puede dar vida eterna. Al Señor que nos da su palabra sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.